Bueno, y aquí estamos, iniciando una semana que, digamos, si miramos lo que pasa en la Argentina, hay un continuum, no solo por las condiciones que genera la situación de pandemia en la que estamos viviendo, sino también por la situación política que se genera, que no tiene respiro, no tiene descanso. Cuando todo parecía estar instalado en la comodidad de la pandemia, es decir, los canales metropolitanos entrevistando un infectólogo detrás de otro infectólogo, un infectólogo detrás de otro infectólogo, o haciendo turismo de fin de semana por el mundo, como es el caso de TN, que ahora es de Tourist Channel, de Tourist COVID Channel vendría a ser TN ahora, ¿no? Más que un canal de información y noticias, y miren que pasan cosas en el mundo, se generó toda una situación a partir del momento en que primero desapareció Fabián Gutiérrez. ¿Quién es Fabián Gutiérrez? Bueno, ya para esta altura todos ustedes saben tanto o más que yo de quién es Fabián Gutiérrez, que era hasta ahora un nombre más, un ignoto más dentro de la causa de los cuadernos. Fabián Gutiérrez, que como había anticipado el doctor Jorge Vital en esta estación de radio el día 18 de mayo de este año, 18 de mayo de este año, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decidió cambiar el control del área de protección de testigos, era una de las personas que estaban en zona de riesgo. Bien, acá va a venir ahora toda una cuestión, que es la cuestión de los hechos y las interpretaciones. El hecho es que Fabián Gutiérrez está muerto. El hecho es que Fabián Gutiérrez era secretario personal, privadísimo de Néstor y de Cristina. El hecho es que Fabián Gutiérrez, que era una persona de escasos recursos monetarios con un empleo público, es una persona, al momento de su fallecimiento, millonario. El caso es que Fabián Gutiérrez es una persona cuya identidad sexual es ser homosexual. Es una persona al respecto de la cual durante años soportó las humillaciones a las que lo sometía Néstor Kirchner, que tenía un juego, una suerte de juego, un chiste interno, que era: es hora de pegarle al puto. ¿Me escuchaste bien? El chiste era: es hora de pegarle al puto a Kirchner, que le gustaba abusar físicamente de los demás, entre otros abusos, ¿sí? Le daba por pegarle cachetadas en la cabeza acá, ¿sí? ¿No? A la gente, y jugaban todos ahí, todos participaban en una degradación de las relaciones personales, en una degradación de poder, en la que este hombre en algún momento decidió vivir, eligió la cuestión económica por sobre su propia dignidad, y así fue llevando su vida. Hay que ver si esto es, como están diciendo las autoridades judiciales, en el lugar donde están todas sospechadas y observadas por su pertenencia íntima, de carácter directo, con el gobierno, es decir, con Néstor, con Cristina, con Alicia Kirchner, en donde justamente una hija de Alicia Kirchner es la fiscal del tema, o cómo transcurre, o cómo se decide, o cómo se define. Ha concluido la autopsia. Al respecto de la autopsia también había cuestionamientos durante el fin de semana. Se afirmaba que el médico que iba a hacer la autopsia es un primo de Néstor Kirchner. En sí mismo no significa nada. En el universo de suspicacias que se instalan alrededor de todo esto puede significar realmente mucho. También ocurren cuestiones de cruces políticos, por supuesto. Inmediatamente que este tema ocurre, obviamente se asocia rápidamente a la cantidad de personas que por una u otra causa se han vinculado, se han conexado, han tenido que ver o se han enfrentado con Cristina Elizabeth Fernández y han terminado falleciendo. Un ejemplo es aquella que era una joven pasante en Harvard, que se atrevió a hacerle una pregunta picante, y un tiempo después fallece atropellada por un colectivo en la capital federal, en una causa que, si ustedes hacen una búsqueda, no van a encontrar que se ubicó al colectivero, que se lo llevó a juicio, que etcétera, etcétera, etcétera. Raro. En una historia que tiene que ver, por supuesto, como objeto central con la muerte de Nisman. En una historia que tiene que ver, por supuesto, como una cuestión interesante, central, quizás no periodísticamente, pero central desde el punto de vista del análisis político, con la muerte de Aldo Ducler, el hombre cuya financiera fue señalada por años, la financiera que había manejado los 550 millones de dólares que, como producto de la venta de YPF exaltada y justificada en el Congreso de la Nación Argentina durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, tuvo como vocero informante a Oscar Parrilli. 550 millones de dólares que salieron de Argentina. 550 millones de dólares que tuvieron un camino muy largo y que medios poderosos al inicio del gobierno de Kirchner no se atrevieron a preguntar, no se atrevieron a investigar, eligieron callar.
550 millones de dólares que en el último informe que presentó la actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, hermana del occiso expresidente Néstor Kirchner, han quedado reducidos a 9.500 dólares. Es raro, ¿no? Te llevas 550 millones de dólares de Argentina, los pones a trabajar, según había sostenido el propio jefe de gabinete, Alberto Fernández, hoy presidente de la Nación, en diversos reportajes, y a la final de la historia te quedan solo 9.500 dólares. Es bastante extraño. Bueno, en este mundo y en este universo extraño hay una imagen que acompaña. Esta es Cristina con el intendente de Merlo, ¿no? Cuando hacían campaña preguntando ¿dónde está Santiago? Son los mismos que ahora dicen que es de miserable suponer que la presidenta tenga algo que ver con la muerte de Fabián Gutiérrez. Es bastante curioso, el doble rasero. Si se trata de los demás, todo es posible. Si se trata de mí, nada es posible. La expresión del propio jefe de gabinete, Santiago Cafiero, diciendo, están haciendo política con los muertos. Muchachos, han hecho política con los muertos toda la vida. Viven de hacer política con la muerte de Evita, viven de hacer política con la muerte de Perón, viven de hacer política con los muertos en el ataque de la Fuerza Aérea y la Naval a Plaza de Mayo, viven de hacer política con los muertos de José León Suárez, viven de hacer política con los detenidos desaparecidos durante los años del proceso. Han vivido a hacer política con la muerte. La política del PJ es la política más necrológica del planeta. Tienen necrofilia profunda, con eso hacen política. Y ahora están haciendo política con la muerte, porque el esquema comunicacional del coronavirus en Argentina es la política de la muerte. Estoy con la vida, no quiero la muerte. Pero déjense de joder, tengan un poquito de coherencia, la gente ya está grande, no todos son tontos, ni todos son posibles de ser arreados como rebaño para las casas, como se decía en el campo años A. Basta, por favor. No voy a tomar, ni puedo tomar, ni debiera tomar, y sería irresponsable tomar partido por decir cuáles son las razones que llevaron a la muerte de Fabián Gutiérrez. Esto me parece que va a dar para mucho. Podríamos decir, era un hombre grande, era gay, tenía relaciones cada vez con hombres más jóvenes, quizás en la desesperación. No será la primera vez que un hombre mayor de condición gay termina asesinado por aquellos jóvenes a los que buscaba para consolarse en su búsqueda de sexo y quizás de juventud. No lo sé. Lo que queda claro es que los muchachos que están encartados, ninguno es marginal. Son todos hijos de gente poderosa de allí, de la zona de Calafate, de gente poderosa en la provincia de Santa Cruz, de gente enriquecida en estos últimos 20 años a partir de acuerdos con el poder político. Ese es un dato objetivo que no van a poder modificar bajo ninguna palabra, bajo ningún texto, bajo ningún título, bajo ninguna cuestión que se le parezca. Viniendo a nuestras cosas, ayer estuvo el intendente en el programa que conduce Juana Viale, conocido como el programa de Mirta Legrand. A ver, me alegro que Guillermo Montenegro haya dicho que no fue un triunfo político la apertura de los cafés y la apertura de actividades al aire libre, sino un triunfo de la gente. Ese es un acto de honestidad. Personal, política, eso es un acto de honestidad. Me parece muy bien. Lo he puesto en las redes sociales hace algunos minutos y está bueno que así sea dicho. ¿Dónde viene la discrepancia? Bueno, Montenegro está en la línea, como me explicó alguna vez Rabinovich. Ellos están alineados con María Eugenia Vidal y están alineados con Horacio Rodríguez Larreta. El día sábado se conoció un comunicado de Juntos por el Cambio con una serie de severas apreciaciones sobre la muerte de Fabián Gutiérrez, un pedido de que la investigación pase a la justicia federal y una caracterización política del crimen. En el día de hoy, muchos de ustedes, si no lo han visto ya, lo van a ver, hay títulos que dicen diferencias internas en Juntos por el Cambio, por el comunicado, enojo con Patricia Bullrich. ¡Wow! Bueno, en verdad, la actividad en la vida consiste en que algunos se alegren y algunos se enojen, porque si a nadie le pasa nada con lo que haces, la verdad no existís. Y en este contexto, obviamente, vuelve a aparecer el tema de la línea dura y la línea blanda, de la línea que está pegada y la que no está pegada. Yo lo que digo es que acá hay que dejar en claro dos cosas. Primero, cuando se habla del tema de la grieta, de lo que se habla es de un pacto de impunidad. Los que piden que se cierre la grieta quieren un pacto de impunidad. Lo quieren para Cristina, pero también lo quieren para ellos. Ninguno quiere que esto esté abierto como está abierto y como se dejó avanzar
durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Y después hay confusiones. Ayer, por ejemplo, Ricardo Kirschbaum, editorialista de Clarín, decía, hay un párrafo en su columna, un llamado o una advertencia pública del presidente terminaría con la persecución a los periodistas. La verdad que yo no quiero que el presidente llame, ni haga advertencias, ni participe de nada que tenga que ver con el trabajo del periodismo. El de todos los que tienen el relumbrón de la capital federal o los que, como en mi caso y muchos, cientos, hacemos este trabajo en distintos puntos de la República Argentina. Ni el presidente, ni el gobernador, ni los intendentes no tienen por qué llamar a nadie, no tienen por qué hacer un mensaje público para nadie. Lo digo desde un lugar de una experiencia de vida. He sido confrontado judicialmente por mi trabajo en 9 oportunidades a lo largo de toda mi historia profesional. En 2 veces por Rusac, que terminó en la nada, en una vez por un ex secretario de gobierno de Aprile, que fue una de las cosas más divertidas que me pasó. Lástima que yo contaba la plata del Estado que se gastaba en ese juicio. Otra vez por este auténtico buscavidas que es Eduardo Andriotti Romanín. En otra oportunidad por el fiscal general, el colaborador del proceso y hombre de la inteligencia del proceso, Fabián Uriel Fernández Garelo. Y en 2 oportunidades, en 2 planos distintos, por los jueces del Tribunal Federal, que son Falcone y Portela. Portela creo que ya ahora jubilado. En todas esas no fui a ver a nadie, no toqué ningún timbre, no pedí que ningún dirigente político hablara por mí, simplemente enfrenté la cuestión judicial y en todas quedó claro que podrá gustarles, podrá no gustarles, podrá tener olor a cohete, si quieren, pero lo que se publica se soporta en los criterios en los que debe soportarse la acción periodística. Pero ayer a la tarde, tratando de encontrar las diferencias para limar el comunicado que salió y acusar a Bullrich de estar en un plano de dureza y en realidad perfilarse con Santiago Cafiero para hablar de miserabilidad, entre otros, habló un ex legislador que es Massot, un hombre que la verdad parecía que venía para otro vuelo, y dijo, bueno, están reclamando por esto, pero también podrían tener un gesto para terminar contra la persecución de la familia Macri. Es que la verdad que los Fernández, ninguno de los dos tiene que decir nada de eso. La responsabilidad de los jueces. Por algo se lo sacaron al juez Villena, que ya tendrían que estar pidiéndole juicio político en serio. Porque lo que hizo es una locura. Lo que hicieron es una locura. Y lo dejó muy claro este chico de apellido Nieto, ex secretario del expresidente. A ver, hay que ingresar auténticamente en un concepto de normalidad republicana. Ni periodistas, ni políticos, ni dirigentes de ningún tipo tienen que estar pidiendo que algunas cosas no se hagan, algunas cosas no deben hacerse, porque están mal, porque no corresponden, porque no se puede utilizar el poder para estas cuestiones. La muerte de Fabián Gutiérrez tiene hoy otro capítulo, hay un informe dentro del proceso. El juez, la verdad que ya debería haberse apartado, porque el juez prácticamente emitió sentencia, ¿no? Y un dato interesante, por primera vez, esto ocurrió en González Chávez, detuvieron a jóvenes que estuvieron destruyendo silobolsas. De esto vamos a estar hablando. Ya continuamos.